Bienvenidos a la introducción de la trigonometría. A continuación vamos a ver qué es la trigonometría y vamos a ver algunos ejemplos de qué es exactamente. A lo mejor me bella pehentumai y la trigonometría en allá o a lo mejor algunos que otros ni nos enduya. Pero trigonometría viene del antiguo griego, que es trigo, que significa tres, ¿verdad? Tres, trigono, tres ángulos, y metría, que significa medición o medir. O básicamente entonces la trigonometría quiere decir medición de los ángulos del triángulo. Bueno, eso yo lo leí en Google, ¿verdad? Ustedes pueden ver también que todas las definiciones de trigonometría dice que es el estudio del triángulo, de las mediciones del triángulo. En toda trigonometría usamos un triángulo especial que es el triángulo rectángulo. Entonces vamos a empezar dibujando acá un triángulo. Este va a ser un triángulo rectángulo. Bueno, ustedes van a decir que es un triángulo rectángulo y que este es el ángulo recto, es decir, el ángulo que mide 90 grados. ¿Está? Y por geometría nosotros ya sabemos que en un triángulo rectángulo estos lados se llaman catetos y el lado más largo se llama hipotenusa. ¿Se acuerdan? Muy bien. Entonces vamos a ponerles número a este triángulo. Vamos a decir que el cateto opuesto mide 4 unidades. Este mide 3. Y por Pitágoras entonces sabemos que este lado mide 5. ¿Está? ¿Se acuerdan del teorema de Pitágoras, verdad? Muy bien. Básicamente vamos a empezar acá a definir tres conceptos en la trigonometría. Y permítanme escribir acá esas tres palabras que vamos a utilizar en trigonometría de ahora en adelante, mucho, pero muchísimo. Estas palabras son seno, coseno, tangente. Muy bien, bueno, por ahora puede parecer muy raro estos términos para algunos, pero enseguida ya vamos a saber qué es seno, coseno y tangente. Los que estudiaron estas cosas, lo que hicieron fue medir los lados y hacer una relación entre ellas teniendo en cuenta un ángulo. Por ejemplo, vamos a marcar acá este ángulo al que vamos a llamar ángulo teta. Ahí tenemos el ángulo teta, y de acuerdo a las relaciones que existen entre el lado o los lados del triángulo, se dice que el seno del ángulo teta, en este caso, voy a poner acá, el seno del ángulo teta es igual a la relación que existe entre el cateto opuesto y la hipotenusa. Cateto opuesto sobre hipotenusa. O sea que voy a escribir acá C, que viene de la palabra cateto, y O, que significa opuesto. Entonces CO sobre hipotenusa o sobre H. ¿Entienden? O sea que el seno del ángulo teta acá es cateto opuesto sobre hipotenusa. Y vamos a ver, acá vamos a escribir cuánto vale el cateto opuesto. De hecho, primeramente vamos a ver cuál es el opuesto. ¿Está? Bien, empecemos. Tenemos nuestro ángulo acá. Y el opuesto al ángulo es ese, que es ese lado que está enfrente del mismo. ¿Pillaba? Si yo considero este ángulo teta, el opuesto es el cateto que mide 4. Este lado. Entonces acá yo voy a escribir 4 sobre la hipotenusa. ¿Y cuánto vale la hipotenusa? Pues 5 en este triángulo, ¿verdad?
Entonces el seno del ángulo θ en este triángulo es 4 sobre 5. ¿Está? Bien, pasemos ahora entonces a lo que es el coseno. El coseno es otra de las relaciones que existen entre los lados. Y es la relación que existe entre el cateto adyacente y la hipotenusa. ¿Qué significa adyacente? El que está al lado, el que está contiguo al ángulo. De hecho, cateto contiguo es otro término que se utiliza, pero nosotros vamos a utilizar acá cateto adyacente, porque me parece más bonito adyacente. ¿Está? Entonces vamos a decir entonces que el coseno del ángulo θ es cateto adyacente sobre hipotenusa. Es igual. Y ya sabemos entonces que el adyacente, el cateto adyacente es este que está al lado mismo del ángulo. Y que vale 3. Entonces vamos a poner acá 3 sobre la hipotenusa, que es 5. ¿Está? Bien, entonces el coseno del ángulo θ es igual al 3 sobre 5. Y por último vamos a ver la tangente. Voy a bajar un poquito acá. Tangente es igual. Tangente de θ, obviamente, porque estamos hablando de este ángulo. Porque si cambiamos de ángulo, cambia toda la historia. Pero eso vamos a ver más adelante. Veamos entonces ahora el caso de la tangente del ángulo θ. Es igual a, y la tangente es la relación que existe entre el lado opuesto y el lado adyacente. ¿Está? Opuesto sobre adyacente. Por lo tanto, la formulita para tangente sería cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Está? Bien, y ahora vamos a observar cuánto vale el cateto opuesto. ¿Cuál es el opuesto acá? Pues es este lado. Entonces sería 4 sobre, ¿y cuánto vale el adyacente? Pues 3. Sería entonces 4 sobre 3. ¿Está? Muy bien, entonces esta es la breve introducción que por ahora haremos en el tema de la trigonometría, y en otros videos vamos a ir profundizando un poco. De ahora en adelante lo que yo quiero que ustedes tengan en cuenta es que trigonometría, estudio del triángulo y las funciones. Estas son las 3 primeras funciones que vamos a estudiar. Estas son funciones trigonométricas, se le conocen así. Y también pueden observar en su calculadora científica. Pienso que a más de alguno por primera vez van a entender qué significa sin, cos, tan. Ven en su calculadora científica esas teclas que es sin, cos, tan. El sin viene es para el valor del seno, ¿verdad? Es por seno. El cos es coseno y el tan es tangente. Observen también en su calculadora eso que vamos a utilizar mucho. Y para recordar la formulita de eso de cuánto es el seno, el coseno y el tangente, hay una pequeña mnemotecnia que podemos utilizar, que pueden utilizar, que de hecho sería bueno memorizar y repetir tantas veces como sea necesario para saber cuánto vale el seno, coseno, tangente. Y la mnemotecnia es lo siguiente. Les voy a escribir acá. La mnemotecnia es so, ka, toa. SOHCAHTOA. ¿Qué significa SOHCAHTOA? Pues significa que seno, el S significa seno, es igual a opuesto sobre hipotenusa. Acá, opuesto sobre hipotenusa. K
El C significa coseno y que su fórmula es adyacente sobre hipotenusa. Y TOA, la T es de tangente y su fórmula es opuesto sobre adyacente. Opuesto sobre adyacente. ¿Está? Muy bien, nos vemos entonces en el próximo video.